Hola mi gente linda, qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Estamos una vez más aquí en mi canal, pero hoy estamos desde el parque. Este parque está exactamente detrás de mi casa. Quizás lo han visto en algún otro momento porque acostumbro a venir bastante a este parque, sobre todo a pasear a la perrita, a mi perrita salchicha Lola. La han visto en el canal varias veces. Hoy está aquí conmigo, pero como hace mucho viento, miren por dónde anda. Está escondida del viento, ¿eh? Mi chiquitica. Hoy decidí venir para acá tranquilamente a sentarme, ya que, como ya les comento, vengo bastante, para contarles de algo que me han preguntado bastante y sé que es un tema que va a ser interesante para las personas que les gusta viajar y que les gusta conocer la vida en otros países. Es el hecho de cómo llegué yo aquí a Kazajistán. La gente se lo pregunta porque dice, bueno, un cubano por lo general siempre se va para Estados Unidos o para España o quizás para algún otro lado, pero Kazajistán, ¿por qué? Entonces el video de hoy pues nada, es conversando simplemente entre ustedes y yo y contándoles mi experiencia, por qué Kazajistán, cómo llegué, por qué me quedé y distintos detalles al respecto. Así que nada, sin más preámbulos, comencemos con la historia. ¿Qué puedo decirle? Yo soy Isaac Nomad y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Les voy a mostrar un poquitico el parque para que vean el parque donde estoy. Desde aquí sentado simplemente voy a virar la cámara, pero les comento que no está todo lo lindo que él está normalmente, porque primero el día está un poco así feo, hay mucho viento, las hojas están cayendo en el suelo. Esa es la primera. Y la segunda, creo que están reparando algo están haciendo, están podando algunos árboles, como una brigada de trabajo. Como pueden ver aquí, ven, ahí van algunos de los muchachos, hay otros por allá. Pero bueno, ese edificio que ven ahí, al fondo es el edificio de mi casa, la parte de atrás. Normalmente este parque está todo verde, pero ellos están removiendo la tierra, no sé qué harán. En estos días cuando vuelva a venir, pues se los mostraré para que sepan. Y bueno, en resumen, vamos a empezar en el tema que nos interesa, que es el hecho cómo llegué yo aquí a Kazajistán. La historia comienza más o menos por el año 2010, donde ya yo en Cuba me dedicaba a la música profesionalmente, cantaba en varios grupos y uno de esos se llamaba Bases Llenas. Fuimos a dar un concierto a Pinar del Río, si no me equivoco, y en ese lugar conocí a un muchacho que se llama Unai, que actualmente es un gran amigo mío, y este muchacho, cantante también, no pertenecía a esta agrupación, pero había ido a ese concierto como artista invitado. Y nada, tuvimos una amistad muy grande a partir de ese momento, nos llevamos muy bien, empezamos incluso a grabar canciones juntos para un proyecto futuro y apareció un viaje. Ese viaje era para Rusia. Hicimos todos los papeles, todas las cosas para viajar, pero el viaje no se dio. Después de eso, pasaron 2 años que prácticamente yo seguía teniendo contacto con Onay, pero no de la misma forma, simplemente porque él tenía sus proyectos, yo los míos. Y en el 2012 exactamente me llama por teléfono que apareció otro proyecto, otro viaje, pero esta vez no a Rusia, sino a un país vecino, que es el caso de Kazajistán. Tuve que buscarlo en el mapa porque yo no sabía nada de Kazajistán, a excepción de lo que en Cuba se cuenta, de que casi todas las finales de boxeo amateur eran entre Cuba y Kazajistán. Incluso cuando yo le decía a algunas amistades, oye, me voy para Kazajistán, ¿de qué vas a hacer? ¿Vas a boxear? Porque bueno, la gente no tenía mucho conocimiento de lo que era Kazajistán. Pero bueno, en resumen, fui, se hicieron todos los papeles, se hicieron todas las gestiones. Sucede que en aquel tiempo en Cuba todavía existía lo que se llamaba permiso de salida. A pesar de que yo tenía la visa, que tenía todo, a mí no me habían dado el permiso de salida todavía debido a que yo no tenía la baja del servicio militar. Significa que los muchachos que iban conmigo éramos un grupo de 4 integrantes. Estaba Unai, Víctor, que era otro muchacho que trabajaba con nosotros, DJ, y una muchacha cantante. Y yo, el burro de último. Y sucede que ellos 3 se pudieron ir y yo no. Yo tuve que quedarme esperando a que me llegara la baja del servicio y después que me llegó la baja del servicio, pues me llegó el permiso de salida. Después de eso, me metí un mes. Ya ellos estaban allá. Bueno, aquí, porque estoy en Kazajistán. Y sucede que yo viajé un mes después y me incorporé a ellos. Ya desde el momento que llegué, pues nada, estaba trabajando en un contrato, un grupo musical. No sabía absolutamente nada del idioma, del ruso, del kazajo, nada. Cantamos, lógicamente, canciones latinas y algunas que otras canciones retro en inglés. Todo estaba muy bien, todo estaba muy bien.
para hacer un grupo que acababa de llegar, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que la competencia era dura, era difícil, y había muchos grupos, incluso cubanos, de hecho, que ya vivían aquí. De hecho, el grupo principal, más conocido cubano que vivía aquí en Kazajistán era el famoso Eminencia Clásica. Si ustedes recuerdan de Cuba, cuando sacaron la canción esa de Mami pichea, que Eminencia la batea, pichea. Bueno, ese grupo ya estaba radicado, viviendo aquí en Kazajistán, y era un grupo bastante popular. Bueno, con ese grupo hubo una tragedia, uno de sus integrantes murió y el grupo no se desintegró, pero tuvieron que cambiar a otros integrantes, más nunca fue lo mismo. Bueno, al final su director, Yami Manzano, se fue a los Estados Unidos y bueno, el grupo se desintegró. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Este contrato con el grupo que yo llegué duró aproximadamente 6 meses. Después el grupo se desintegró, pero yo tuve la oportunidad de participar en un concurso que se llamaba, bueno, se llama, todavía existe, Kazajstán Dausi, que Dausi en kazajo es como decir voz, o sea, la voz de Kazajstán. Es el concurso de la voz que existe en todos los países del mundo, pero aquí en Kazajistán. Participé en el concurso y gracias a eso me di a conocer un poquito más. Eso me llevó a la posibilidad de conocer productores, de conocer muchas amistades de otros artistas. Tengo que agradecerle mucho a Yamila. Yamila actualmente sigue siendo mi productora, pero además de eso fue productora de ese primer grupo con el que yo vine. Después, cuando el grupo se desintegró, pues me quedé yo trabajando con ella, y en todo mi transcurso aquí en Kazajistán he hecho featuring con distintos artistas nacionales famosos que han estado pegados y que todavía son conocidos, y eso me ayudó mucho a abrirme camino. Ese fue uno de los motivos principales por los cuales decidí quedarme. Kazajistán no es un país para todo el mundo, está claro decirlo. ¿Por qué razón? Porque Kazajistán es un país que es muy duro con respecto al idioma, la cultura es muy distinta, todos los que vienen no se adaptan, y entonces es complicado, pero también depende mucho de la persona. Lola, ¿qué te estás comiendo? Ven acá, no te comas todo lo que encuentres, quédate tranquilita aquí. Ella se pone nerviosa porque a ella no le gusta mucho cuando hay viento, como que se asusta. Muy gordita. Y entonces, pues nada, empecé a trabajar, empecé a echar para adelante como buen cubano, ustedes saben. Tuve que aprender el idioma, lógicamente. Kazajo sé muy poquito, a pesar de que ya llevo en este país 14 años. Estamos hablando que yo llegué en el 2012, estamos en el 2025, 13, 14 años. Y eso trajo por consecuencia de que me adaptara. Son cosas muy distintas, la comida, el idioma, la cultura, pero poco a poco me fui adaptando. También depende mucho de la personalidad. Yo, a pesar de que soy cantante, que soy artista, no soy para nada farandulero. Y a veces a las personas aquí les cuesta trabajo adaptarse porque estas personas aquí en Asia, en Eurasia, tienen como una vida más calmada, más tranquila. Y el cubano, ustedes saben que es más chisposo. Y yo como que en la música, en mi trabajo, sí estoy siempre bailando, porque es música latina lo que hacemos, pero ese es el artista. Ya cuando regreso a mi casa soy una persona más tranquila. De hecho, algo muy interesante, yo no me gusta salir ni a bares, ni a clubes, ni a discotecas, porque siento que estoy en el trabajo. Ese para mí es mi trabajo. Y por eso yo, cuando estoy descansando, cuando quiero salir, me gustan los lugares tranquilos. Me gusta ir a comer a un restaurante donde cocinen rico, me gusta ir al cine, me gusta ir a la naturaleza, me encanta lo que se llama el turismo rural, las montañas, la playa, esas cosas. Pero un lugar con música alta, como que eso para mí es mi trabajo. Y entonces ese es el motivo por el cual me quedé, además de que lógicamente también tuve mi vida personal y tuve el gran honor de conocer a mi esposa, que la han visto muchas veces en el canal, en otros videos, Victoria. Entonces, bueno, en general, esto ha sido lo que me ha dado a mí la posibilidad de quedarme en este país. Actualmente tengo la residencia. Es un dato interesante que lo comenté en otro video, pero lo voy a volver a comentar ahora. Es el hecho de que me preguntan, si ya llevas 13, 14 años en ese país, ¿por qué no tienes la nacionalidad? Y bueno, aquí hay una situación. Sucede que la residencia la puedes obtener sin problema ninguno. A los 2 años estás viviendo en este país, entregas tus documentos, todas tus cosas, tus justificantes, estás trabajando, estás estudiando, bueno, como en cualquier lugar. Pero la nacionalidad
para tenerla, Kazajstán no permite la doble nacionalidad. Y eso trae por consecuencia que tienes que rechazar tu nacionalidad. Hasta hace muy poco, en la Constitución cubana no se permitía, no se podía rechazar la nacionalidad cubana. Eso lo aprobaron hará muy poco tiempo, un año, año y pico, con las últimas actualizaciones de migración. Pero, además de eso, hay un vacío político ahí un poco extraño, que es el hecho de que, miren qué cosa, Kazajistán no te deja solicitar la nacionalidad sin que le entregues el documento que dice que ya te diste de baja, o sea, que ya rechazaste la nacionalidad del país tuyo anterior. Y Cuba no te da el rechazo de la nacionalidad cubana si antes no le muestras el documento de que ya tienes una nacionalidad de otro país. O sea, es un vacío legal que no te permite, en este caso, encontrar la solución. Esa es la primera. En el caso mío muy personal, les explico, a mí tampoco me interesa renunciar a mi nacionalidad cubana debido a que gracias a la nacionalidad cubana se tienen distintas ventajas. Yo actualmente viajo mucho a España, tengo también mis trabajos, mis negocios por allá, y en España yo tengo algunos beneficios, vamos a decirlo así, por ser cubano. Uno de ellos es el hecho de la residencia que se puede obtener más rápido cuando tienes pasaporte cubano o de algunos países latinoamericanos que ellos consideran. También cuando ya tienes la residencia, a los 2 años de tener residencia española, puedes optar por la nacionalidad española. Todo eso gracias al pasaporte cubano. Quiere decir que en mis planes hay otros planes, valga la redundancia, con España, con Kazajistán, y no necesariamente quiero renunciar a mi nacionalidad cubana. Por eso también es un caso de que muy personal para mí no es interesante hacer esa renuncia. Y bueno, miren, un perrito que vino, parece que es un perrito callejero, vino a visitar a Lola, pero no lo dejo pasar mucho porque a veces estos perritos son un poco locos. Bueno, es una perrita, de hecho, está flaquita, pobrecita. No vine preparado porque muchas veces cuando salgo con comida de perro y de gato, y si me los encuentro pues los alimento. Pero generalmente cuando lo hago salgo listo para eso, y hoy no vine preparado. Y bueno, en resumen, Kazajistán es un gran país, es el país que me abrió las puertas, es el país en el que llevo viviendo 14 años, donde encontré también a mi esposa, el amor de mi vida, un país en el que me siento muy bien. En este país he tenido la posibilidad de traer a mi mamá, a mi hermano, de vacaciones. Me ha dado la posibilidad de crecerme como ser humano, de trabajar. Así que ya ustedes saben, si algún día cualquier persona que esté interesada en conocer este país, sabe que es un país excelente, con una cultura muy rica, es un país muy grande. No sé exactamente qué número en la lista tiene de los países más grandes del mundo, pero debe estar entre los 10 primeros, o quizás cerquita del 10. Es un país bastante grande. Lo que culturalmente es muy, muy rico, muy diverso y también muy diferente. Una persona que tenga la cultura cubana muy arraigada podría costarle bastante trabajo adaptarse. Pero bueno, todo está en el tipo de persona, en las ganas, en los deseos que tengas. Yo como que nunca he sido ese tipo cubano de la mesa, el dominó, ay, vamos a... Yo he sido un poco distinto. Y entonces quizás debido a eso me pude adaptar con facilidad. Bueno, le cuento, tengo un amigo, un gran amigo, David, actualmente se encuentra viviendo en España, en Canarias, estuvo aquí en Kazajistán, trabajamos juntos en el grupo, cantábamos, un excelente cantante. Él al final se fue, creo que lo que duró fue un año o algo así, y se fue para España porque no se adaptaba. Aquí decía, bueno, hacen una fiesta en una casa y no ponen música. O sea, no es que sea una fiesta, sino que, por ejemplo, están celebrando un cumpleaños, una celebración, o que hacen una mesa grandísima, la cultura aquí es así, una mesa llena de comida, tú comes, conversas, felicitas, hablas, pero nada de música, es algo realmente distinto. No voy a decir extraño, porque me siento como que no tengo el derecho. Quizás para ellos nosotros seríamos los extraños. Entonces no tengo el derecho de decir que algo es extraño simplemente porque sea diferente a lo mío. Es distinto, es distinto. Y tiene su encanto. Muchas de estas cosas tienen su encanto porque hay un lugar para todos. Están los bares, los clubes, si quieres oír música, si quieres bailar. Un lugar que quieres simplemente encontrarte para celebrar y conversar y contar historias. Y también está esa parte. Pues nada, amigos, eso es lo que quería contarles de mi llegada aquí a Kazajistán. ¿Por qué? Ya saben por qué vine a Kazajistán, gracias a ese contrato que apareció junto a mi amigo Onay, que de hecho Onay también en este momento se encuentra viviendo en España.
España, en la ciudad de Menorca. Hace poco cuando estuve allá, estuve en su casa. Lo puedan ver en la serie de videos de España, que se las voy a dejar o por aquí o por aquí, para que la vean, que está buenísima, no se van a arrepentir. Pues nada, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y esta conversación así amena, personal, directa, entre ustedes y yo. Si te gustó, apóyame con un grandísimo like. Suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.